bienvenidos y bienvenidas a otra conversación de Storytellers. Hoy tenemos otra invitada muy especial. Ella es Amada Carolina Pérez y Amada es alguien que yo conocí maravillosamente en el museo. Yo te conocí en el museo, ¿cierto, Amadita? En el Museo Sí. Nacional hace mucho tiempo y la invito hoy a hablar en este espacio en donde visitamos el quehacer en el mundo imaginal. Entonces voy a dejarte la palabra a ti, Amadita, para que te presentes y luego empezamos a hablar de, de nuestro tema o muchos temas que están relacionados con el museo y el mundo imaginal. Así que adelante. Bueno, muchas gracias, Do, por la invitación. Me alegra mucho estar aquí, tener este espacio de conversación. Pues como ya dijiste, mi nombre es Amada Carolina Pérez, soy historiadora y profe de la Pontificia Universidad Javeriana de la sede de Bogotá. Y bueno, alguien que le encantan los museos y todo lo que tiene que ver con las historias alrededor de los museos, pero también me encanta aprender de otras formas de conocimiento, de la Ujú. manera como otros grupos y comunidades han construido su aproximación al mundo y particularmente me ha interesado mucho cómo las comunidades indígenas piensan el mundo, se organizan, pero también pues esta relación con el territorio y bueno, esta profunda vía que tienen de acercarse a unas formas de conocimiento que para nosotros no son del todo familiares, pero que nos dan muchas pistas sobre el mundo y sobre lo que estamos viviendo actualmente. Sí, justamente hace un par de años tú me contaste de un proyecto que estabas haciendo justamente con comunidades indígenas y, y museo, ¿no? Un proyecto que va más hacia lo que tú llamas como museología social, que es esto, acercarse a las comunidades para ver cuáles son las historias que ellas cuentan, ¿no? No que otro cuenta sobre ellas, que es como un cambio de narrativa también muy necesario a nivel global, ¿no? Ya dejar de ver al otro como yo apropiarme de su historia y contarla desde mí, sea el museo, sea un gobierno, sea quien sea, sino la comunidad misma apropiarse de su historia y poderla contar. Y cuando hablamos de historias, pues también hablamos de mundo imaginal, como ese mundo de la imaginación en donde están presentes como toda la cosmología, cosmogonía, los relatos que estructuran una comunidad, ¿no? Entonces, mm, la idea de hacer museología social, ¿no? O sea, de ir a la comunidad y llevar esta palabra que en Occidente nos es muy familiar, quizá un espacio en donde no es tan familiar, eh, bueno, también supone un diálogo que yo creo que nos vas a contar un poquito y que es muy interesante para empezar a comprendernos entre, digamos, sí, como dicen en el lenguaje de los cuentos, el mundo de la, del bosque y de la ciudad, ¿no? Ujú. Es tan bonito como qué es lo que pasa en el bosque y qué es lo que pasa en la ciudad, qué es lo que pasa en este territorio, o sea, que es muy bello porque se habla de territorio, nosotros nunca hablamos de territorio en la ciudad, si acaso de nuestra casa, pero no como pertenecientes a un territorio que vive, que palpita, que nos habla. ¿M? Entonces, aprender a generar como esos diálogos con el mundo no humano, incluso en la ciudad, yo creo que también es uno de los grandes aprendizajes que podemos tener de experiencias como estas, o sea, para aprender a cuidarlo, ¿no? Porque esta distancia que nos separa totalmente de sí, de lo que no es humano es muy peligrosa y eso lo estamos viviendo hoy Ujú. en día y bueno, ya llegaremos allí, yo creo, en nuestra charla. Entonces, Amadita, yo creo que quiero que comencemos ahí. ¿Cómo es, o sea, de dónde viene esta idea de, de, de convocar a estas comunidades indígenas
desde la universidad con un proyecto museológico. Eso. Bueno, pues voy a hablar de dos procesos investigativos, de dos proyectos ¿Mm? a lo largo de esta charla. Uno que se llama Imágenes y usos públicos de la sociología y la historia. Ese fue un proyecto que realizamos con otra profe de la Javeriana, que es Alexandra Martínez, y con un grupo de estudiantes, de egresados y egresadas, y básicamente con las comunidades de los pueblos Inga y Kamsá del Valle del Sibundoy y del pueblo Aruaco en Gama. Mm, Este, digamos que fue un proyecto que nació de un primer trabajo que habíamos hecho nosotras de archivo grande, donde hemos recogido una gran cantidad de imágenes que se habían producido a final del siglo XIX y comienzos del siglo XX sobre las comunidades indígenas en el contexto de las misiones. Y estas imágenes que se habían producido, digamos que eh, se habían producido hacia afuera de las comunidades, es decir, ujú. habían tomado fotografías de los indígenas de muy diferentes tipos y las habían puesto a circular por el mundo, tanto en Colombia, pero también afuera. Estas imágenes están en Italia, en archivos en Canadá, en España, Sí, sí. en Alemania. Digamos que son imágenes que circularon, fotografías que circularon ampliamente porque se utilizaron para la publicidad de la labor misional de los misioneros católicos que regresaron en ese momento a Colombia y luego han sido, digamos, ubicadas y coleccionadas en diferentes archivos y museos en muchos lugares, pero no eran imágenes que necesariamente las comunidades conocieran o Mm, tuvieran un contacto con ellas. No, digamos, no en este volumen, porque hay algunos investigadores indígenas que habían empezado a trabajar. Particularmente hay una investigadora fantástica que se llama Tirsa Chindoy, que había empezado a trabajar en el archivo de la diócesis Mocadas y Undoy con algunas imágenes, pero digamos que esto que nosotros habíamos hecho había podido reunir muchos archivos. Habíamos estado en 9 ciudades en Colombia y bueno, también tuvimos la oportunidad de estar en España y en Italia haciendo las investigaciones y entonces habíamos recogido un gran acervo documental. Y además yo particularmente había hecho un trabajo de campo en el Valle del Sibundoy y por esa época también empecé a hacerme muy amiga de un taita del Valle del Sibundoy, que es el taita José Joaquín Jajoy. Y con él empezamos a conversar la posibilidad de que esas imágenes fueran vistas por la comunidad. Entonces, con el taita José Joaquín, él me acompañó todo el tiempo en segundo y mientras yo hice mi trabajo de archivo y fue una compañía muy bonita en donde pues yo podía ir solamente al trabajo de archivo en las tardes porque era como de 2 a 5 de la tarde. Entonces en la mañana pues me invitó a recorrer el Valle del Sibundoy y fuimos a ver lagunas, cascadas, a caminar por wow. diferentes lugares importantes de la memoria y digamos que ahí también la investigación que yo había desarrollado para mi tesis doctoral, que tenía que ver con este tema, cobró otro sentido estando en el Mm, territorio. mm, Entonces, en las conversaciones con él y en el trabajo que habíamos hecho con el equipo de la Javeriana, empezamos a pensar en qué hacer con esas imágenes para ponerlas en diálogo con la comunidad. Y en ese caso, el Taita nos contactó con los gobernadores, con un gobernador y una gobernadora de dos cabildos indígenas en Sibundoy, ujú. del Cabildo de San Francisco y del Cabildo de San Andrés, y con ellos conversamos sobre la posibilidad de hacer unos talleres y trabajar con estas imágenes. Y a partir de allí, de ese diálogo, pero también de las imágenes que se iban a producir en los talleres, que incluían unos talleres de fotografía y de video, pensar una exposición. Digamos que Ujú. este fue como el recorrido en el Valle del Sibundoy y lo que fue muy interesante allí es que había una sensibilidad en la comunidad y en la organización indígena sobre esta idea de pensar exposiciones y museos. De hecho, cuando pusimos el letrero en el cabildo de hay un taller de museología social, mucha gente vino, ¿Ah, sí? artistas del Valle del Sibundoy, educadores, gente que
de diferentes fotógrafos, grafiteros, ¿no? Y, Y digamos que ellos empezaron a preguntar Ujú. qué era eso de la museología social. y yo te voy a interrumpir un segundo, Amita, para que nos ubiques un poco en la geografía de Colombia, dónde está el Valle del Sibundoy, porque nos van a ver Ujú, en otros lugares del mundo que quizá no saben dónde está el Valle del Sibundoy en Colombia. Porque como vamos a visitar diferentes lugares de Colombia, ujú. digamos, en el mapa y en el territorio, es interesante que nos ubiques un poquito dónde está. Bueno, pues el Valle del Sibundoy queda además en una ubicación geográfica increíble porque es el pie de monte que se comunica con la Amazonía. Entonces, Ujú, digamos que está en el sur occidente del país. ok. Digamos que una de las ciudades importantes allí es Pasto, Ujú. que es cerca de la frontera con Ecuador. Allí se sube a un páramo para pasar al Valle del Sibundoy, o sea, se pasa un páramo de frailejones, donde hay todo tipo de Wow. plantas de páramo, es decir, de clima de altura. Sí. Y luego empieza a descenderse y en la parte media del descenso está el Valle del Sibundoy, que es un lugar que, bueno, que es muy fértil, que tiene una gran cantidad de ríos que han nacido en el páramo, que nacen en los páramos cercanos y que van a ir luego hacia la Amazonía. Entonces es un lugar súper interesante porque desde hace siglos es un lugar de comunicación, Mm. de saberes, conocimientos, comercio, pero también de circulación de plantas y medicinas entre los Andes y la Amazonía. Entonces es un Wow. lugar realmente Claro. muy, muy especial, el Valle Sí, del sí, Sibundoy. sí, sí, sí. Mm. Bueno, el otro grupo con el que trabajamos, digamos que el Valle del Sibundoy, entonces hubo como una cercanía porque ellos venían pensando en sus mismos procesos, la creación de exposiciones y digamos que la creación de proyectos propios, digamos que tenían procesos muy interesantes, como la Minga Muralista, ¿no? Donde habían empezado a trabajar muchas imágenes en el Putumayo, pero también, digamos que este colectivo de artistas, pues estaba pensando en la creación de una galería de arte indígena, entonces, digamos que ese diálogo fue muy interesante, particularmente en el Cabildo de San Francisco. Y te voy a hacer una En- pregunta. Dale, dale, claro Porque, que sí. claro, ¿de dónde, como esa sensibilidad que hay allí, como qué antecedente tiene? O sea, Ujú. porque claro, que quizá no es tan evidente en otros sitios, o no será tan evidente en los otros sitios en donde trabajaron con el proyecto. Entonces, sí, como, o sea, qué hay detrás de este movimiento artístico que encontraron en el Valle del Sibundoy? Pues creo que ellos en las últimas décadas, yo diría, bueno, por lo menos a partir de la década de los 80 en el Valle del Sibundoy digamos, se han formado una gran cantidad de artistas indígenas Ah, que han permitido, pues, como conocer su producción visual en diferentes lugares del país y que han tenido cierto reconocimiento, ¿no? Entonces creo que tendría que ver con esto, sí, mm, pero también con un proceso de organización muy, muy fuerte del mundo indígena en el Valle del Sibundoy. Digamos que los cabildos están muy bien organizados, digamos, en el mm, Valle del Sibundoy están los cabildos de Santiago, Sibundoy, San Francisco, San Andrés y San Pedro. Y estos, digamos que hay un proceso organizativo muy interesante que además viene hace unos años trabajando en procesos de educación propia. Entonces creo que, digamos que ok. todo esto ha llevado como una reflexión sobre el conocimiento propio y sobre la necesidad de contar la historia desde sus propias Mm. perspectivas, digamos como una sensibilidad muy interesante que ha venido surgiendo y pues que hace parte como del proceso organizativo de esta comunidad. Ah, ok, vale, vale. En este mismo proyecto, digamos, en el proyecto de imágenes y usos públicos de la sociología y la historia, el otro lugar con el que trabajamos fue en Gamaque con los arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estamos hablando de la vertiente sur de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto es al norte de Colombia. Es una montaña que queda cerca al mar, o sea, al lado del mar, digamos que nace en el mar, entonces es súper interesante, pues
también porque es ese vínculo entre el Caribe y esta Sierra Nevada que digamos, tiene eh, una gran importancia en toda la manera como funciona el clima, los ríos en esta región, ¿no? Y bueno, que ha sido el lugar donde han habitado grupos muy importantes indígenas como los arhuacos, los huihuas, los cogi y los cancuam, que son los grupos que están en la Sierra Nevada de Ujú. Santa Marta. Escogimos estos dos lugares, el Valle del Sibundoy y la Sierra Nevada de Santa Marta, porque en estos dos lugares hubo una amplia presencia misionera Ajá, durante sí. muchos años, particularmente de frailes capuchinos, y ellos produjeron una gran cantidad de fotografías. Pero también, digamos, a la vez que hubo esa amplia presencia misionera, hubo unos procesos continuos de resistencia por parte de estas comunidades de Mm. pervivencia, como ellos lo señalan, pues que desafió un poco la presencia misionera y en los dos casos terminaron por sacar a los misioneros del Ah, territorio ok. en los años 60 y los años 70, digamos que fueron como las luchas más largas donde salieron los misioneros, ¿no? Entonces, eran dos lugares muy importantes por eso, porque teníamos una gran cantidad de imágenes concentradas en estos dos lugares, ¿no? Ujú, ujú, Y en Gama, que digamos que estuvimos en un lugar que es más pequeño, de reciente formación, en Sierra Nevada, que es este pueblo de Gama, que es creado en las últimas décadas, digamos que es un lugar intermedio, de altura intermedia en la Sierra Nevada. Y allí también, digamos que el acercamiento tuvo que ver con la relación que tenía uno de los profes de la Javeriana, Juan Daniel Gómez, con este territorio y ujú. que nos permitió empezar a conversar con el Mamo Juan Racing. Y con el Mamo, al principio no entendía muy bien, o digamos que no entendía muy bien lo que implicaba el proyecto, pero digamos que él empezó a ver como una potencialidad de trabajo con la universidad y de contar la historia. Y bueno, poco a poco fue como la comunidad fue apropiándose de esta propuesta, tanto así que cuando terminamos esta primera fase del proyecto nos pidieron una segunda parte Ujú. que estamos desarrollando justo ahora. Ah, ok. Entonces fue muy interesante. Sí, sí, sí. Y el otro proyecto, digamos que en el que surgen estos procesos de museología social con comunidades indígenas, es en Chorrera, Amazonas. Aquí estamos hablando de otro De territorio otro del lugar, sur. es como un triángulo así, ¿no? Sí, sí. Exacto, Mm. sí, totalmente. Este es un lugar en la Amazonía colombiana, más o menos cerca de la frontera con el Perú. Ujú, eh, digamos que abajo de la serranía de Chiribiquete, o sea, es puro, digamos, en el centro de la Amazonía. Es un lugar, digamos, de difícil acceso, se llega después de muchos días en lancha desde Leticia o es necesario llegar en avión. Pero además, digamos que este es un lugar particular porque fue el centro de la explotación cauchera de la Casa Arana. En la Chorrera pasa el río Igaraparaná, que era el río que conectaba toda la red fluvial que llevaba luego al Amazonas y luego a Manaos para la extracción del caucho, ¿no? Entonces, digamos que es un lugar que tiene una historia muy dura, ujú. muy difícil por lo que implicó para estas comunidades indígenas la explotación cauchera. Particularmente nosotros trabajamos con ASICASH, que es la Asociación Zonal de Cabildos Indígenas de la Chorrera, que reúne a comunidades Bora, Ucaina, Muinane y Huitoto. Y aquí el proceso fue distinto, y es que por medio de un profe, otro profe de la universidad, que es Sí, Jefferson Jaramillo, sí. eh, unos líderes jóvenes de esta comunidad habían estado en un encuentro de memoria con Jefferson. Jefferson en ese momento era el director del doctorado en ciencias sociales y le dijeron que querían contar su propia historia en sus términos y que con quién podía hablar, quién podían hablar.
y el Jefferson lo remitió al eje 4 del doctorado, que es un eje que trabaja estos temas, y empezamos a conversar especialmente con estos dos líderes, Juan Carlos Gitoma y Manuel Gerardo Sueche, sobre cómo pensar en un proyecto para contar su historia propia. Esto fue muy, muy interesante. Aquí trabajamos 9 profesores de las facultades de Psicología, Comunicación, Ciencia Política y Ciencias Sociales. Y digamos, con estos líderes indígenas que venían un poco como delegados de su comunidad a pedir que querían contar la historia de sus Claro, propios es bello, términos. es otro proceso. Eso fue súper Mm. interesante porque llegaron a la universidad y llegaron también porque ellos venían ya de un proceso anterior con el Centro Nacional de Memoria Histórica y Mm. habían participado junto con otros grupos indígenas en la creación de una exposición en el Museo Nacional que se llamó Endulzar la Palabra. Ellos habían sido, digamos, como habían participado en el proceso de curaduría de esa exposición. Ah, Entonces, ok. digamos que ellos dos tenían una relación particular, estos líderes, que habían estado como en todo en ese proceso, aunque no necesariamente toda la comunidad, digamos que se había apropiado de Ujú. este dispositivo museo. Entonces, aquí fue un diálogo distinto porque ellos vinieron, pero también, digamos que lo que hicimos fue ir primero al territorio y estando allá y con la presencia de las autoridades del territorio, tanto de las autoridades, digamos, civiles y políticas como de las autoridades espirituales, ¿no? Los abuelos y las abuelas del territorio, construimos un proyecto de manera conjunta. Entonces, bueno, pues Mm. que son historias distintas, pero un poco alrededor de esas historias se fue tejiendo esta aproximación a otra forma distinta de pensar los museos. Claro, Amadita. ¿Y cómo fue? Por ejemplo, podemos ahora tomar como uno por uno y que nos cuentes un poquito cómo fue, o sea, sobre todo el primero, bueno, que nos contabas en el Valle del Sibundoy, el encontrarse con estas imágenes, y cómo empieza a tejerse como esa otra historia, ¿no? Y qué dispositivos también utilizan ellos, o qué proponen, o cómo es ese diálogo ya, digamos, en terreno que empieza a haber entre la universidad, entre el proyecto de investigación y la comunidad. Eso fue súper interesante porque digamos que después también, digamos que también aquí hubo una negociación con los cabildos y ellos pensaron un poco cómo podrían ser los talleres, digamos que nosotros hicimos una propuesta, ellos hicieron una contrapropuesta y lo que surgió para el primer taller fue presentar estas imágenes, pero no solamente era mirarlas como para contemplarlas, sino más Mm. bien lo que propusimos fue pensar, digamos que a través de un dispositivo muy artesanal, ¿no? Poníamos una copia de las fotografías, arriba un acetato, que es como una transparencia, donde Ah. preguntábamos qué le llama la atención de esta imagen, y arriba otro acetato donde preguntamos qué cambiaría de esa imagen. Y eso fue Mm. súper interesante, porque una era la historia que contaban los misioneros del proceso misional, y otra muy distinta, la que empezaba a emerger con estas intervenciones que los y las indígenas empezaron a hacer de estas fotografías, ¿no? Entonces, claro, había una historia dolorosa relacionada con el despojo, ¿no? Con el despojo de su espiritualidad, con el despojo de su lengua, con el despojo de sus formas de educar a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, pues como toda esta historia que implicó ese tránsito hacia las escuelas, ¿no? Esta prohibición de la lengua en las escuelas, esta división, por ejemplo, por géneros, Mm. ¿no? En las escuelas, pero también todo un proceso de, mm, de imposición del catolicismo, que en todo caso sufrió resignificaciones y apropiaciones en medio de los procesos comunitarios. Entonces era una historia que causaba molestia, esta Mm. historia, digamos, que contaban los misioneros y particularmente unas fotografías
en donde los misioneros mostraban cómo exitosa la labor de las misiones, ¿no? Entonces, como los niños trabajando en los talleres de la escuela, las niñas con ropa que Mm. habían donado para que se vistieran, pero pues que no era su ropa. Digamos que como los recuerdos que emergían allí, digamos, no necesariamente de las personas que estaban participando, porque ellas ya no estuvieron, muchas de ellas ya no estuvieron en las escuelas de las misiones, sino contadas por sus padres y sus Ajá, abuelas, ¿no? Digamos, ok. el recuerdo de esa tensión, pero también una cercanía, por otra parte, con el catolicismo, ¿no? Mm. Una cercanía y una, como una negociación y una apropiación del catolicismo, pues que es otro catolicismo que se practica en el Valle del Segundo, Claro. evidentemente. Pero también algo que surgió de manera muy insistente fue la pervivencia, incluso durante la época misional, de sus autoridades, de sus conocimientos y de sus formas de vida, ¿no? Y esto a partir de algunas fotografías que no necesariamente presentaban como la labor misionera, sino como, digamos, lo que podríamos denominar fotografías de carácter costumbrista. Ujú. Ahí, digamos que identificaron lugares del territorio, eh, artefactos de la vida Grande. cotidiana, ¿no? Eh, elementos propios de sus formas de establecer relaciones con el entorno y entre ellos mismos, que fue muy, muy interesante y muy potente, ¿no? Entonces, digamos que esa relación con las fotografías es una relación que evocaba la memoria, una memoria, eh, digamos, difícil, Ujú. pero también, digamos, reconocida como una memoria propia, ¿no? Eh, en todo caso, muy crítica frente a la labor misional, y eso era bien interesante. Sí. Digamos que, por ejemplo, algo que surgía constantemente era la idea de que esa era la época de conquista, y Ujú. estamos hablando del siglo XIX, pero es Sí, totalmente comprensible, y es que es la extensión de la conquista o una nueva conquista del claro. territorio, ahora por parte del Estado Nacional y con la presencia de los misioneros. Pero además de, digamos, de estas imágenes fotográficas, lo que hicimos fue un taller de fotografía y un taller de audiovisual, y aquí empezaron a surgir otros temas, ¿no? Digamos que la gente salió con las cámaras, los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, a tomar fotografías del territorio, de su vida cotidiana. Hizo producciones audiovisuales cortas, escogieron un tema, hicieron un guión. Eso fue algo muy interesante que hizo una de las egresadas que está participando en el proyecto, que es Ana Camila Jaramillo. Y con eso empezaron a surgir unos temas que eran muy importantes para ellos. Y a partir de esos temas fue que empezamos a pensar el guión curatorial. Es decir, Ah, ok. los temas no estaban guiados por las fotografías misioneras, sino los temas estuvieron guiados por todo el proceso que se construyó de elaboración de imágenes. Ujú. eh, y en ese sentido, los temas son temas inesperados para nosotras como investigadoras, y eso creo que es lo que lo hace más fuerte, porque digamos que nos permite entender también cómo para nosotros el mundo es de una manera y nos cuesta imaginarlo de otra Ujú. forma, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, por ejemplo, los temas que surgieron fueron el territorio, que es Ujú. muy importante, ¿no? Y toda esa relación con los páramos alrededor, con los ríos, con los caminos, bueno, que esto es muy importante. El otro tema que surgió, que es central, que es el de Guarmi, el de mujer, Sí. en Inga, que es muy, muy importante, ¿no? Y digamos, está el lugar que ocupa la mujer en todo el proceso de formación y de transmisión de los conocimientos Ujú. sobre el territorio, sobre el cultivo, sobre el tejido, ¿no? Que esto Mm. fue clave. El otro tema, que es un tema muy interesante, es el de justicia propia, porque ellos llevan un tiempo desarrollando una serie de procesos para que sus formas de justicia sean reconocidas, y era muy importante ver cómo, digamos, la comunidad tiene muy claro cuáles son los procedimientos de la justicia.
en el Valle del Sibundoy, porque los Sí. han ido construyendo colectivamente, ¿no? Y eso también fue muy interesante. El otro era el de pervivencia, que era pues como esta manera de permanecer en el territorio, que eso es clave. Y otro tema que es muy importante, que es el tema de lo sagrado, ¿no? Mm. Entonces, digamos que estos temas configuraron la exposición y bueno, a partir de allí iniciamos el proceso. Esto como en el Valle del Sibundoy. Es interesante ver cómo cada grupo tiene, pues, o cada organización y cada grupo indígena tiene unas formas particulares de construir digamos, el relato y la organización de su propia historia. En el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, con los grupos Aruac, el proceso también fue con las fotografías y luego Mm. con taller de fotografía y video, pero aquí surgieron unos temas distintos. Uno que es común es el tema de territorio, lo cual nos muestra que ese es un tema Claro. transversal y clave para todas estas comunidades, ¿no? Esa relación muy profunda que tienen con el territorio, que no es una relación solamente de habitarlo, sino un poco de vivir De con él. cuido y de Entonces, escucha, o sea, como de, es muy, o sea, no se, creo que no se pueden pensar sin el territorio, es imposible. Es una sola cosa, es sí, una, digamos es que hoy en una, día buscamos la unidad, está muy claro para ellos que ellos y el territorio son una sola cosa y lo que sucede al territorio le sucede a ellos, ¿no? Es una, exacto. mm, Sí, no, digamos, no solamente es un lugar que se habita, sino es un lugar con el que se vive una vida, ¿no? Como con el que ujú, se comparte la respiración, o sea, es ujú, como un lugar central. Entonces también en Sierra Nevada fue el tema del territorio. El otro tema en Sierra Nevada fue el tema del tejido. En Sierra ujú, Nevada es muy importante el tejido de las mochilas, ¿no? Y sí, digamos que alrededor de las mochilas, pero también de la ropa que usan hombres y mujeres, hay toda una manera de expresar esa relación con el mundo, con ujú, cosmogonía, con el orden, ¿no? Que es muy importante. Entonces ese fue el segundo tema. El tercer tema fue la cosecha, que también es muy ujú, importante. O digamos, con todo el proceso desde la siembra, el cuidado y la cosecha, que para ellos es un proceso de dar y recibir, ¿no? Digamos que es un proceso ajá, que implica reciprocidad y eso también es súper interesante. Y el otro tema para ellos muy importante es el poporo. Pues, mm, teníamos que hacer una explicación larga de lo que es el poporo, pero el poporo, digamos que es un instrumento que se ha usado desde hace siglos para, digamos, es un calabazo donde se pone cal adentro y con un palito se toma esta cal para ponerla en la mejilla donde están las hojas de coca ujú. y con esto, digamos, se activan estas hojas de coca y digamos que eh, coporear es pensar Ujú. en la Sierra Pensar en Nevada. el territorio, ¿no? O sea, sobre todo es un acto que se hace también como en, es una, diga, hoy desde este lado del mundo, digamos, de nuestro pensamiento occidental lo llamaríamos meditativo, ¿m? O sea, es Sí, alejarse y estar en el territorio mientras se mambea para entrar en contacto con ujú. el Sí, esto territorio, es como, sus o seres. sea, poporear Mm, es un acto que implica pensamiento, ¿no? Es algo que hacen solo los hombres, implica como este pensamiento, digamos que como esta reflexividad, ¿no? Es como un pensamiento profundo y bueno, aquí tendríamos que invitar al Mamo Juan para que nos sí, explicara mucho mejor esto que tiene el significado de Poporer, pero es algo realmente muy importante, ¿no? Y que tiene toda una serie de pasos que, mm, digamos, a los jóvenes cuando van a pasar a ser hombres se les da el poporo, ¿no? Tiene digamos, como toda una ritualidad alrededor de esto, pero pues que implica también como esa construcción del tejido social. Entonces, digamos que los temas aquí eran unos muy distintos, también muy profundos y muy en relación con sus propias historias. Y en el caso de Chorrera,
el trabajo que hicimos fue también con las imágenes, pero digamos que aquí el centro no eran las imágenes misionarias, teníamos menos porque en Chorrera los misioneros llegaron hasta la década del 30 después de después de la guerra con el Perú y digamos, de que todo este auge cauchero termina, ¿no? Y sale la Ujú, Casa Arana. Entonces, más bien fue un espacio de pensar cada uno de estos pueblos qué quería contar de su historia, ujú, cómo quería contarse. Y en términos generales, ellos escogieron algo muy bonito que es que querían contar su historia a partir de la idea de tejer el canasto de abundancia, ¿no? Después de este tiempo duro que vivieron, ujú. que es el canasto de la tristeza, que es el tiempo de la cauchería, de alguna manera el tiempo de las misiones, ellos están pensando ahora en cómo seguir tejiendo el canasto de la abundancia de sus pueblos y en este canasto de la abundancia, cada uno de ellos escogió como algo significativo en ese canasto de la abundancia, ¿no? Entonces, el pueblo Huitoto escogió el baile de las frutas. Es un baile muy importante, justamente que tiene que ver con todo el ciclo en la Chagra, con todo el ciclo agrícola. Eso lo escogió el pueblo Huitoto. Los bailes en la Maluca son centrales para la comunidad en general, para las comunidades amazónicas, y son una manera también de bueno, restaurar el equilibrio. De nuevo, aquí Ujú. tendríamos que, por ejemplo, traer al abuelo Manuel o a la abuela Leonora que nos contara como la profundidad, porque a mí se me escapa la profundidad de explicar la profundidad de lo que es el baile en la Ujú. Amazonía, pero entonces ese fue uno de los temas. El otro tema que escogió el pueblo Bora fue las trampas de caza, y bueno, como las diferentes trampas de caza que utilizan y que han utilizado y todo una serie de relatos asociados a quién les dio las trampas de casa, cómo aprendieron a construirlas, cómo se construyen, para qué sirven, dónde se ubican, ¿no? Porque hay trampas de agua, trampas de tierra, trampas de aire, ¿no? Entonces, bueno, como todo lo que esto significa, el grupo Kaina, el pueblo Kaina, escogió el yaré, que es un bejuco muy importante con el que se hacen diferentes eh, artefactos, con él eh, se amarran digamos, las vigas de las malocas, pero también se construyen canastos, escobas, trampas de casa, bueno, digamos que es un bejuco Sí. muy, muy importante que también tiene toda una historia. Y el grupo Minane, el pueblo Minane, escogió la chagra, que la chagra es la manera tradicional de cultivar de estos grupos de la Amazonía que tiene una lógica muy importante de conocimiento profundo de los suelos y el equilibrio ecosistémico de un lugar como la Amazonía. Y Amadita, y de todo ese, o sea, como esa escogencia de con qué elementos voy a contar mi historia, ¿no? El soporte, o sea, como el resultado de ese trabajo, ¿dónde está o dónde se exhibía o sí, como qué imagen final dio y quiénes pudieron verlo o podrán verlo o... Pues una de las ideas principales de todos estos proyectos es que fueran exposiciones que se hicieran en el territorio. ¿Mm? Es decir, que tenían sentido si se presentaban dentro de las mismas comunidades como Ujú. primer público, ¿no? Entonces, en el caso del Valle de Sibundoy, lo hicimos en los cabildos son un centro de reunión de la comunidad, ¿no? Y fue muy, muy interesante todo el proceso porque hicimos proceso de codiseño de cada una de las piezas de la exposición y esto lo que hizo fue que emergieran unas visualidades distintas Mm, a las que estamos acostumbrados en el museo, ¿no? Porque, claro, nuestra visualidad también está muy codificada y más las visualidades de los museos, ¿no? Como sí. estos cubos blancos con las fichas técnicas en negro, con unas características, unos soportes, unas dimensiones.
y un estilo museográfico también, digamos que lo tenemos muy incorporado, y aquí surgió algo muy distinto, ¿no? En el Valle del Sibundoy, por ejemplo, los carteles eran de unos colores súper vivos, ¿no? Rosado, morado, letras amarillas, o sea, como unos colores muy, muy vivos que eran los colores, digamos que están relacionados con los colores de las baitas, que son como estos chales que usan las mujeres para abrigarse, el del segundo es frío. Ujú, Entonces, digamos que tenían estos colores vibrantes, ¿no? Eso era muy, muy interesante, pero también, digamos que eh, la continuidad entre los carteles se daba a partir de los chumbes. Digamos, en la parte de abajo había un chumbe es una especie de paja que se ponen las mujeres para proteger el vientre, para proteger ok. el ombligo, pero también entonces para proteger la vida, el inicio, ¿no? Y esta paja tiene unas simbologías tejidas que cuentan historias de muy diversa índole, ¿no? Ujú, Entonces, digamos que ese fue como el motivo visual, y estos chumbes son súper interesantes porque al final se dejan, digamos, como hay unos nudos, pero también algo que continúa porque son, digamos que no terminan, sino que ujú. pues, también se encadenan, ¿no? Entonces, eso fue súper interesante en términos Sí. visuales porque se construyó como a partir de estas imágenes, y también digamos que por lo menos los títulos estaban escritos en Inga y Kamsá, y esto también le da otro sentido para las comunidades. Em, y además, digamos como de los carteles con estos colores, con los chumbes, bueno, en los mismos carteles estaban fotografías de las antiguas, de los misioneros, pero intervenidas, o sea, ya no era la Con los fotografía, sino acetatos y eso. exacto, con Ok. intervención, exacto, que eso es muy interesante porque mostraba ya como esa desviación del significado, o esa otra posibilidad de Ujú, significado ujú, que ujú. emergía. Pero también fue súper bonito, por ejemplo, en el montaje del Cabildo de San Francisco. Las mujeres pensaron en que iban a montar este tema de Guarmi de mujer en un dispositivo que es una corona de chumbes. La corona de chumbes es una corona que se hace con chumbes, o sea, de ella cuelgan chumbes y que se utiliza fundamentalmente en el carnaval. Y Mm. entonces ellas pusieron como flotando en ese lugar la corona de chumbes, con chumbes que tenían símbolos relacionados con mujer. Ujú. Digamos, cada uno de esos chumbes tenían símbolos relacionados con mujer, y de los chumbes se colgaban las fotografías, ¿no? Entonces, claro, es Wow, otro wow. dispositivo Sí, sí, sí. totalmente distinto, ¿no? Esa parte de la exposición fue muy, muy bella, y estaba en el fondo pues como una baita con los colores, y bueno, fue súper bonito porque todo el proceso fue colectivo, entonces el montaje también. Entonces como se les ocurrió, como no, voy a traer unas flores de mi casa, y las ponemos aquí pegadas a la baita, entonces a la corona, la baita, el chumbe. O por ejemplo, digamos que aquí fue súper interesante el trabajo con el Cabildo porque sacaron un montón de fotografías que tenían del carnaval, ¿no? Entonces habíamos hablado de que el carnaval tenía que ver con la pervivencia y con la resistencia, que es Ujú. digamos que todo el tiempo una forma de burlarse de los misioneros, el carnaval del perdón, ¿no? Digamos, los misioneros dicen que nunca podían controlar el carnaval, ¿no? Que se les salía de las manos. Entonces era muy importante, sacaron fotografías y máscaras de las que usan el carnaval, las pusimos, pero no de manera geométrica, Sí, ¿no? como Sino ordenada. Mm. sino entonces dijeron, no, vamos a ponerlas como una espiral, ¿no? Entonces eran las máscaras en el centro, y luego todo el montaje era como una espiral, y cuando vieron así la pared dijeron, bueno, pero el carnaval es más alegre, está muy triste, ¿no? Entonces dijeron, no, es que el carnaval es una lluvia de flores. Entonces fueron también a sus casas, trajeron cintas y cortaron como con las cintas como simulando pétalos, y entonces pusieron pétalos alrededor de todo el montaje. Entonces, claro, esto es otra imagen Claro, muy, claro. muy distinta, que se construye justamente en estos procesos donde hay una colaboración profunda. Y bueno, hay que decir que todas estas exposiciones fueron trabajadas a lo largo de un año y medio, 2 años, ¿no? Entonces Sí. son procesos también largos de conocimiento.
En el caso de Sierra Nevada, los carteles en cambio tenían unos colores muy distintos. La gente y los pueblos en Sierra Nevada son unos colores mucho más sobrios, ¿no? Mm, Blanco, azul, gris. Recuerdo mucho que el mamá nos dijo como, yo quiero que me gustaría que los carteles tengan los colores de esta mochila, ¿no? Entonces nos mostró la mochila y eran como unos colores súper específicos y en cambio allí sí todo, digamos que el diseño mucho más geométrico, inspirado en los diseños de las mochilas, ¿no? Y esto también fue muy interesante porque implicaba una visualidad totalmente distinta y en este caso fue muy bonito porque todo el proceso de montaje lo hicimos en la escuela de ujú, Gama, que es como un centro de reunión, digamos que muchas cosas giran alrededor de la escuela, es una escuelita rural pequeña, donde están, digamos, en la primaria, los chicos, ¿no? Con solamente dos maestros que hacen, bueno, una maestra y un maestro que hacen maravillas. Entonces, en uno de los salones de la escuela que estaba desocupado, un salón grande que tenían, allí se colgó la exposición y también fue como un trabajo muy bonito de todos y todas participando en ese proceso y se colgaron unos visores, como ujú. cuando esas imágenes que uno tenía cuando era chiquito, de que Sí, miraba sí, 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 las que es un es se- como el negativo, bueno, que es como, bueno, el negativo que no es negativo, sino es a color y uno lo ve por ahí. Sí. exacto. Mm, Entonces eso fue súper, súper bonito también, con los niños y las niñas les encantaba mirar, porque eran las fotografías que ellos habían tomado sobre el cultivo, ¿no? Que ujú, eso también fue muy, muy lindo. Y también, por ejemplo, pensaron como no, digamos que eh, el cartel de territorio no puede ser un cartel plano, sino más bien algo como que tenga como tridimensional, ¿no? ujú. Entonces eran tres carteles, entonces lo pusieron como en un triángulo, lo colgaron de una viga y de ese triángulo colgaron las fotografías. Entonces, claro, son dispositivos que realmente, digamos que eso responden a otras estéticas, pero también a otras formas de comprensión del mundo. Y en el caso de Chorrera fue también muy especial porque lo hicimos, el lanzamiento de la exposición lo hicimos como parte de las celebraciones del 23 de abril. El 23 de abril se celebra la restitución del predio Putumayo, que es el Mm. momento en que el Estado colombiano reconoce que esos territorios son territorios indígenas, ¿no? Y digamos ¿En qué que año esto, eso Amarita? es, ahora no recuerdo, en los 80 Ok, ok. es Ujú. con Barco, cuando, Sí. con Virgilio Ujú, Barco que se hace este reconocimiento. Y es una fiesta muy importante para ellos, porque es como la ujú, fiesta en donde digamos, eh, desde el gobierno se llama como la entrega del territorio predio Putumayo, del resguardo predio Putumayo, para ellos es la restitución, sí, el claro. resguardo predio Putumayo. Y entonces fue una fiesta, hicieron una especie de kiosco, bueno, lo más importante de este poblado de Chorrera es la cancha de fútbol, ¿no? La cancha de fútbol es central, entonces hicieron como un kiosco al lado de la cancha de fútbol, bueno, de las cosas más importantes que pasaba en esos días de celebración era el torneo de fútbol, ¿no? Sí. Y digamos que al lado de la cancha hicieron una especie de kiosco que le pusieron, no, le pusieron una iluminación y allí se pusieron los carteles, se inauguró en un atardecer así súper lindo de Chorrera y fue también súper interesante porque habíamos hecho los carteles que en este caso tenían otros colores, eran verdes, o sea, como este verde muy, muy profundo de las plantas, Sí. de la selva, y nos habían pedido, o en las conversaciones que hemos tenido, que el motivo central, en cambio, aquí fueran las hojas del tabaco, la coca y la yuca dulce, porque estos pueblos se consideran esencia de la coca, el tabaco y la yuca dulce, ¿no? Digamos que Ujú. se ha dicho, me acuerdo toda una explicación que nos hizo el abuelo, que los antropólogos decían que ellos eran hijos de la coca, el tabaco y la yuca dulce. Y digo, no, no es exactamente hijos, somos esencia Ok. de la coca, Sí, el tabaco y la yuca dulce, y eso es distinto, ¿no? sí. Entonces, todo el motivo de los carteles estaba atravesado por esta idea de las hojas de coca, tabaco y yuca dulce, y también por el tejido.
digamos, por el tejido del charé y de estos canastos. Entonces, bueno, aquí se hizo estos carteles a partir de esas, digamos, de esos diseños. Y, por ejemplo, uno de los artesanos había hecho las tampas de casa en miniatura para ponerlas sobre una mesa y que los Mm, niños pudieran verla. Entonces fue súper bonito porque los niños podían entender cómo se accionaba la trampa. Pero, por ejemplo, al lado del cartel de la chagra, entonces las personas del pueblo Minane trajeron productos de la chagra y los pusieron ujú. alrededor del cartel. Entonces fue muy, muy bonito, también muy significativo todo lo que ocurre en estos procesos en donde no hay una idea impuesta desde fuera, sino hay un diálogo que va a cada una de las partes de la exposición, o sea, desde la concepción misma de las temáticas hasta el diseño donde emergen estas otras, digamos, en la concepción de las temáticas emergen otras historias, en Ujú. el diseño emergen otras visualidades y vamos como que en el montaje, pues como que todo esto adquiere una vida distinta y es eso, son espacios vivos también, eso habría que decir. Sí, y además, claro, hablamos de la historia que se cuenta, pero me encanta esta necesidad de transmitir la emoción que hay alrededor de un objeto que está lleno de símbolos, o sea, o sea, que los conecta con todo lo que existe en su territorio, ¿no? Entonces hay una necesidad de, no, los colores tienen que ser estos, ¿no? Porque hay, o sea, es también esta emocionalidad que viene desde allí y, y cómo poderla expresar. También yo creo que era una primera oportunidad de hacer esa reflexión, cómo expreso yo, porque claro, todos estos son objetos que hacen parte de la vida cotidiana y con los que ellos viven y habitan el mundo simbólico, que les da sentido. O sea, sin ello la vida no tendría sentido. O sea, cada objeto hace parte de su andar cada día y de su manera de comprender el mundo. Pero entonces al narrar, hacer ese ejercicio de narrarse y expresar la emoción, a mí me parece bellísimo cómo en cada lugar la expresión de esas emociones toma un color distinto. No, y yo cuando en el video, cuando cuelgue el video, voy a poner un poco, vamos a ver qué podemos poner donde se pueda ver artículos o lo que sea, pero la obra del artista del Valle del Segundo que tú me mostraste alguna vez, que son estos colores muy, digamos, fuertes, llamativos, explosivos, o sea, llenos de como una vitalidad muy interesante y que por ejemplo, los colores del norte, de la sierra, que son más austeros, como más, ¿no? Que proponen otra emocionalidad. Y luego los otros que también proponen otra emocionalidad ligada a la naturaleza. Esto que tú me contabas de las hojas del tabaco y o sea, nosotros somos la esencia de estas plantas. O sea, existimos porque ellas existen, ¿no? No al revés, ni es un tema utilitario, no, es otra cosa. Entonces a mí me parece tan bello, porque claro, uno cuando va a un museo, ¿m? Pues va a eso que mencionabas. Hay unos dispositivos ya muy, digamos, codificados, reglamentados que se utilizan siempre. Son estas vitrinas de vidrio donde está el objeto aislado de la emocionalidad, ¿no? Y no por ello carente de ella, ¿no? No por ello carente, o sea, hay yo los viernes aquí donde estoy en Montreal tengo la necesidad de ir a un museo. ¿M? Pero también soy como tú, que es como si no voy, hay algo en mí que falta, hay como una necesidad de ver y al menos de ver como alguien hizo esto para dar sentido a algún lugar de su ser, o de su ser en pertenencia, de su ser en conexión. ¿M? Entonces, es esa posibilidad sí, de dar esa narrativa con todos los elementos al tiempo es mm,
fantástica. Es decir, es un regalo para ellos, para quienes participaron en la exposición, pero a mí me emociona solamente, o sea, solamente pensarlo, de ver esto que nos narran. No, pero pongámosle flores aquí porque esto tiene, sí, ¿cómo represento yo la alegría que siento? ¿Cómo represento yo como el pensamiento, ¿no? En el caso de los grupos de la sierra, ¿no? Estos procesos de pensamiento que, claro, son otra cosa. O mi relación con un territorio que es rico y, y absolutamente, bueno, yo diría, cuando ellos hablan de esencia, es muy, en todos los casos, es como del alma, ¿no? Ujú. Muy espiritual todo, todo, todo lo que hay allí. Entonces, ellos nos están regalando, ¿no? Como nos están dejando ver casi que su alma, en cierto sentido. Y, y es lo que sucede con los objetos que hay en el museo. No han perdido su alma. O sea, ellos siguen viviendo y mientras eh, los grupos pervivan, pues podemos tener acceso y aún en grupos que no perviven, ¿no? Como es el caso de culturas, civilizaciones muy antiguas, que ya, digamos, no están, pues eso, o sea, que uno piensa que no están, pero pues sí están. Eso está como en la memoria de nuestros huesos y es como, yo siempre hago la comparación con el interés de los niños cuando están chiquitos por los dinosaurios. Yo me pregunto, ¿por Ujú. qué esa fascinación por los dinosaurios? Pues porque aquí está, ¿no? Está en nuestra, o sea, también está, y esta conciencia de todo lo que nos ha precedido en la vida del cosmos entero está, ¿no? Entonces Ujú. es muy bello, es muy bello esto, Amadita, todo el trabajo y todo el proceso y demás. Mm, y ya como para ir, bueno, como un poco hacia el final de nuestro encuentro, mm, después digamos, ¿cómo es el final de este proyecto donde se cerró? Porque los de la Sierra pidieron una segunda visita, una segunda investigación, pero con los otros grupos, como eso, ¿cómo queda latiendo en el Ujú. territorio? Pues yo creo que ha sido súper interesante y bueno, creo que queda latiendo de muchas maneras, ¿no? Ujú, Primero, digamos que en los territorios que las exposiciones se hagan allí, tiene un significado muy, muy particular, ¿no? Entonces, en el Sibundoy, la exposición quedó montada unos meses allí en el Cabildo, luego la levantaron, y bueno, sabemos que ha habido otras iniciativas de hacer exposiciones después, que eso también nos parece súper interesante. Bueno, finalmente se creó esta galería de arte indígena por esta artista, justamente de la que estabas hablando, Eliana Muchacha Soy, la Galería Benat, que es una galería súper interesante de arte indígena en, en, en San Francisco, que justamente recoge como todo un movimiento cultural, ¿no? Entonces ahí se venden los productos de las tejedoras de la región, y también, digamos que productos de comunidades indígenas alrededor. O sea, es súper, súper interesante y súper vital. Se hacen encuentros de música. Creo que es, digamos que esa vitalidad que había cuando nosotros llegamos mostraba que estaba eso allí latente, y es muy bonito verlo ahora. Y pues yo siempre que voy a Ciudad doy paso a visitar la galería, que ojalá si algún día vayan por allá a la galería Penal, que es maravillosa. Pero digamos que la exposición misma es interesante, como a veces vemos fotografías del cabildo o de reuniones y están por allí los carteles, ¿no? O sea, ujú, como que no los han como metido en una bodega, sino que los utilizan de diferente manera, o también estuvieron un tiempo en la escuela de la parte de abajo y en la biblioteca. Entonces digamos que han tenido una vida. Y bueno, digamos que hemos continuado las conversaciones, obviamente, con el Taita José Joaquín, con los gobernadores de los cabildos. La propia Alexandra hizo un segundo proyecto con ellos, pero pues ya más dirigido a biología. Hay un estudiante del doctorado que es del Valle del Ciundo y que venía trabajando por su cuenta otras cosas, y como que allí confluyó un trabajo que está haciendo él sobre
etnoeducación en el Valle del Sibundoy, entonces es súper interesante y hemos incorporado pues como en los debates académicos la invitación a algunas de las personas que participaron en la exposición o con quienes hemos seguido conversando. Especialmente hemos invitado en diferentes ocasiones al TAC de José Joaquín, a Liana Muchacha Soy y a Tirsa Chindoy a conversar en el doctorado. Y creo que eso también ha enriquecido mucho porque, mejor dicho, eso lo que ha hecho es ampliar el diálogo, ¿no? O Ujú, sea, como que ujú. sea un diálogo continuado que nos permita seguir pensando en cosas juntos, pero también yo creo que para nosotras como investigadoras implicó abrir un mundo enorme. Mm. Quizás habíamos visto esas fotografías mil veces y no habíamos visto lo que la gente de la comunidad y de las organizaciones indígenas vio porque no nos era posible verlo, ¿no? Que también Claro. nos habla de la limitación de nuestro conocimiento, Ujú, pues por nuestro lugar de enunciación, pero ujú, también creo que hay algo súper bonito y es como en los estudiantes y las estudiantes y egresados y egresadas, como también allí ha quedado como una reflexión. eh, Valeria Miranda, por ejemplo, entonces después de todo este proceso de acompañamiento hizo un proceso, un trabajo en el que le colaboramos también con comunidades campesinas en el Huila. ujú, ujú. También súper interesante porque lo que hemos visto es como esta potencia de la museología social para poder contar historias de unas maneras distintas. En el caso de Sierra Nevada, como tú ya señalabas, se pensó en una segunda parte, ellos insistieron, bueno, nos tocó eh, parar por la pandemia. Entonces, bueno, Mm, como que hasta ahora estamos renovando como toda la conversación. Ya fuimos una vez más a Gama, que estamos justamente en este momento, en el momento de ir sistematizando y pensando a partir de esas conversaciones que tuvimos en Gama, que hace un par de meses, todo, digamos, cómo serían estas temáticas. Hay un tema en los que ellos insistieron mucho, y es que querían hacer una cartografía del territorio, pero pues una cartografía en sus propios términos, ¿no? Entonces hemos estado como trabajando en ello. Este encuentro fue muy, muy bonito. También con la profe Alexandra Martínez y con las dos estudiantes, bueno, que ahora egresadas que ya trabajan, que nos habían acompañado en el primer proyecto, Valeria Miranda y Ana Camila Jaramillo, y bueno, y también con la diseñadora que ha trabajado con nosotros. Y en el caso de Chorrera, digamos que es un proyecto que acabó recientemente, donde estamos construyendo también un diálogo para poder pensar de manera conjunta y escribir de manera conjunta con quienes participaron en la experiencia sobre qué significa hacer museología social con comunidades indígenas, ¿no? Entonces, digamos mm, que, que, quedan como todos estos diálogos abiertos. A nosotros, por ejemplo, nos sorprendió muchísimo. Nosotros, la exposición de Gama que se inauguró en el 2019, en noviembre, y nosotros acabamos de ir ahora en mayo del 2023, es decir, 4 años después, bueno, 3 años y medio después, mm. y la exposición estaba toda montada todavía, Ay, intacta. qué Y el bien. salón, que eso, Ujú, eso nos llamó mucho la atención, estaba allí y la cuidan y está allí como algo valioso. Y en el caso de Chorrera, digamos, después de este gran despliegue en la fiesta del 23 de abril, está ahora en la biblioteca. También vemos que se usa en diferentes momentos. También hemos visto como fotografías en donde la están usando. Y hicimos recientemente un material pedagógico que la acompaña, que nos pidió justamente el bibliotecario ujú. para que cuando vayan los niños y las niñas puedan seguir trabajando con los carteles particularmente. Entonces es súper interesante Mm, porque la vida ha seguido, pero yo creo que lo más rico y lo más importante es que han seguido los diálogos, las conversaciones y que mm, hemos podido, pues, como ir profundizando el conocimiento de lado y lado y ir encontrándonos, que yo creo que también, digamos que de alguna manera esas exposiciones han sido espacios de encuentro mm. entre
el mundo de las universidades, el mundo Eso sobre urbano todo, sí. y este mundo indígena, y eso ha sido muy, muy bonito, muy potente. Creo que para cada uno y cada una de los que hemos participado allí ha sido clave. En el proyecto de Chorrera, los profes han seguido trabajando también. Hay dos proyectos que están ahora adelantándose allí, y digamos que hay una comunicación constante, y creo que eso también nos abre, o sea, como nos deslocaliza, nos abre Ujú. del mundo en el que estamos, y nos permite también comprender otras formas de aproximación al mundo, al conocimiento, a la vida, que, pues, que justamente nos hacen mucha falta en medio de estas crisis, pues, planetarias que estamos viviendo, ¿no? Sí, justamente iba para allá, Madita, porque eh, digamos, es muy bello como digamos, la academia mm, abre estos diálogos, abre estos espacios de diálogo, ¿no? Tiene como mm, una plasticidad distinta a instituciones que son un poco, no sé, a museo, como a instituciones museales que digamos, tienen otras dinámicas de acción. La plasticidad de la academia permite también un poco más entrar en el territorio de esa manera, ¿no? Hay yo no sé si la palabra sea libertad, pero hay, sí, yo diría que se trata de eso. Hay una libertad distinta que permite crear estos espacios de diálogo que son tan necesarios, que además son espacios, o sea, el espacio de diálogo y de parar el mundo y de sentarse a conversar, son espacios donde la energía de lo femenino que con tanta necesidad eh, como nos interpela, ¿sí? Se da. O sea, es necesario parar, escuchar, dialogar, ¿no? Como como para dar otros sentidos, reflexionar, entender. Entonces es muy bonito eso y justamente de lo que hablan estas comunidades siempre es de territorio, ¿no? Y la relación nuestra con el territorio, que es justamente lo que hablábamos al principio de esta necesidad que tenemos todos y todas en donde estemos de la vuelta al territorio, ¿no? Por ejemplo, un desafío grande es cómo volver al territorio en la ciudad, ¿no? Cómo establecer una relación territorial, o sea, con este aprendizaje, ¿no? Que claro, digamos que uno puede decir, en, en un territorio que no es ciudad, es, entre comillas, más fácil, porque digamos, la naturaleza está allí, hablemos con ese término. En la ciudad no, pero la ciudad también es territorio, la ciudad también tiene como un ánima, ¿no? Palpita, se han escrito muchas historias, ¿no? Es muy bello cuando hacen una construcción. Me acuerdo en la Universidad de los Andes estaban haciendo creo que eran los parqueaderos de un nuevo edificio, no sé qué, y fueron, o sea, como estaba la estratificación, entonces se pudieron contar una nueva historia del agua, como cuál era la presencia de acuíferos allí y toda una nueva historia de la ciudad a partir de como de esa arqueología. Pero aunque no sea así, uno como ser humano cotidiano, corriente, tendría que empezar a desarrollar esa relación con el territorio de su ciudad. O sea, como, no sé, en donde estemos, qué es lo que hay, ¿no? Que hay una montaña, qué historias se han contado de la montaña, qué historia puedo yo empezar a establecer con esa montaña o con ese pequeño, eh, no sé, un hilo de agua que baja todavía, o si no baja todavía, o si lo que pasa es como un viaducto y ahí son las aguas lluvia, ¿no? Todo eso está ahí también para que para que empecemos a establecer un diálogo y mm, digamos, este aprender al trabajar con esas comunidades nos da pistas, como tú decías, nos dan pistas, o sea, ellos nos dan pistas de cómo restablecer esa relación que necesitamos restablecer para no verla como algo que pasa allá. ¿M? Yo estoy en Montreal, en Canadá, y ahora hay fuegos todo el tiempo, hay fuego y lluvia, ¿m?
que es algo que leyendo un libro eh, de un francés, de un geógrafo francés que se llama Eric Julien, que tiene una fundación con los COVID y demás, ellos explican, mm, la madre tierra, la manera de limpiarse es así, con Ujú. incendio, hay ceniza, luego viene la lluvia. Y eso aparece en muchos cuentos de hadas, la limpieza con esa mezcla de ceniza y agua. Hay un cuento precioso que han escuchado las personas que han estado en los talleres de storytellers que se llama La lombriz negra y tiene ese elemento de limpieza y que requiere de esa energía femenina educada, digamos, en el corazón para poder limpiar. ¿M? Entonces Ujú. es cómo en nuestra vida cotidiana educamos nuestro corazón para establecer una relación de amor, ¿no? Con el territorio, porque pues, Ujú. vivimos en la ciudad, pero tenemos que ver qué pasa allí. Entonces es muy bello hacer ese acercamiento, Madita, y esos diálogos y ese interés y esa posibilidad sobre todo. A mí me encanta la posibilidad de hacer eso, la posibilidad de continuarlo y también la recepción, ¿no? Porque hay que ser receptivo, o sea, hay un estado de recepción que se requiere para poder acoger como a este equipo de investigadores que vienen de la ciudad y que vienen acá, ¿no? Hay un estado de apertura también de parte de las comunidades que es importante reconocer, ¿no? Sobre todo con una historia tan dura de cientos de años atrás, que haya ese estado de recepción y apertura es precioso, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente. Sí, Este, y yo creo que ahí un punto central es cómo aprendemos a escucharnos, ¿no? ujú, ujú. A escuchar, a escucharnos profundamente y qué significa sentarse horas en una maloca, escuchar a un abuelo sin ver el celular o sin pararse al baño, o yo qué sé, o Claro, qué significa al llegar a Gama que antes que bajemos las maletas, así estemos muy cansados del viaje, hay que ir donde el mamo a pedir permiso de entrar al territorio o qué significa que antes de abrir la exposición haya que hacer una armonización de la exposición. No, todo esto ujú, nos muestra que hay un orden, que hay una reflexión continua sobre ese entorno y lo que tú dices, o sea, los espacios que habitamos son espacios vivos, ¿no? Entonces, ¿qué significa un río que pasa por un lugar, una montaña, un bosque que está cerca de nosotros, pero también qué historia del territorio nos cuentan los alimentos que consumimos, ¿no? O sea, digamos que estamos muy desvinculados de todo eso que hace que la vida sea posible y creo que esto como que nos vuelve a hacer pensar de una manera distinta en esas conexiones que yo creo que son claves. sí, bellísimo. Y esto que acabas de mencionar de las horas de escucha, ¿no? Porque Ujú. claro, digamos que hablamos de la exposición y esto y lo otro, pero detrás de ello hay viajes largos, Ujú. digamos, ah, lo llamaríamos protocolos, ¿no? Ujú. No todo es como, hola, ¿cómo estás? Y cuéntame y vamos a hacer. No, o sea, Ujú. hay una preparación, hay una Ujú. invitación, hay como estos momentos de eso, de pedir permiso, ¿no? A las entidades que están en lo no visible, en lo que no vemos con nuestros ojos, pero que el resto de nuestros sentidos sí Ujú. sienten, aunque no nos demos cuenta conscientemente, ¿no? Por esa Ujú. desconexión, pero eso está presente. Y eso es como lo que tendríamos que desarrollar en las ciudades, ¿no? Como esas nuevas sensibilidades, o sea, nueva no, retomar la sensibilidad Ujú. absoluta de lo que somos. Y ellos nos lo recuerdan en esto que tú dices, hay que pedir permiso, ¿no? Uno va Ujú. y viaja, ¿no? Viaja por todas partes sin pedir permiso. O sea, Ujú. nada De de eso acuerdo. sucede, ¿no? No, vamos, subimos la montaña, hacemos ejercicio con todo un equipo, pero como cuando estamos reconociendo la existencia, la presencia y la vida de eso en donde estamos. Entonces,
eso es bellísimo, eso es como para otra charla. Bueno, Exactamente, ya sí, sabemos que buenísimo. tenemos que hacer varias, muchas otras, Claro que sí. pero, pero sí, solamente para señalar esa, esa lentitud, ¿no? Que Ujú, también se requiere, ese parar el tiempo y, y escuchar, ¿no? Escuchar. ujú, O sea, nada de esto hubiera sido posible sin largas jornadas de escucha, largas jornadas ujú, en lancha, o sea, trayectos duros hasta allí, ¿no? Porque esa es otra. La ujú, geografía del país es exigente. ujú, O sea, ujú, llegar hasta estos lugares ha sido y será exigente. Entonces, eso ujú, también, uno cuando viaja, el cuerpo va viajando también y tocando como esas fibras sensibles de esos territorios y sin saberlo ocurren procesos dentro que yo me imagino que tú los experimentaste mucho y todo el equipo de qué ujú. sucede cuando me desplazo hasta allí, ¿no? Y Sí, cómo me habita. Mm, ujú. Sí, como los otros tiempos de los que tú ujú, hablabas, ¿no? Que son tiempos menos efectivistas. Y eso ujú, creo que también es súper interesante y súper bonito, como tener que entrar en otros tiempos y en otras profundidades de la vida y de los diálogos que requieren también otra disposición, ¿no? Y digamos que esa disposición también se configura de muchas maneras y a través de muchos órdenes en estos grupos y las tienen muy claras, ¿no? Entonces es cuáles son nuestras maneras, qué podemos pensar sobre nuestras maneras de llevar a cabo esos acercamientos, ¿no? mm. De entrar en relación con esos lugares. Yo creo que bueno, eso nos da para otra Sí, sí, charla. sí, 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 es fantástico, pero solamente pensaba en que a uno le sorprende o le sorprendía que después de 4 años la exposición estuviera montada allí todavía, ¿no? Porque Ujú, claro, en el museo o en los museos se está continuamente como moviendo las piezas, haciendo nuevas curadurías, trayendo exposiciones permanentes. O sea, son espacios también que tienen como estos otros tiempos en donde, que hay que son en realidad a veces efímeros, ¿no? ujú, Y allí hay otra conciencia de lo que se muestra, ¿no? O sea, nada más un petroglifo, pues está ahí para siempre, ujú. ¿no? Exacto. Está ahí para siempre. Entonces, sí, eso también nos hace, bueno, ya para cerrar, reflexionar mucho de esta aceleración y, Ujú, y parar, y parar un poco y, y, y sí, y dialogar y escuchar. ujú. Entonces, pues Amadita, mil gracias por esta charla, por contarnos A ti, este trabajo tan bello que me alegra mucho traerlo aquí a este espacio porque yo lo escuché un día, creo que era un día que fuiste a mi casa y que nos vimos en alguno de mis tránsitos en Bogotá y me ajá. pareció fantástico y poder hablar de ello aquí me parece un regalo, me parece un gran regalo. Entonces, Pues muchas gracias a ti, ¿no? Una delicia poder conversar y bueno, son conversaciones que no terminan, así que por aquí no, no, no. seguiremos y muchas gracias por la invitación. Súper, de acuerdo. Entonces ya prometo dejar todos los datos de Amada, de, de dónde podemos ver cositas, luego me cuentas dónde podemos ver cosas de todo lo que hablamos. De todas maneras, como este es un espacio de la imaginación, a ver cómo nos imaginamos todo esto. A mí me parece muy interesante. Luego Perfecto, pensaba, deberíamos parece haber puesto genial. un power como unas slides. No, o sea, que el habla nos permita imaginar. Bueno, Eso me parece buenísimo. sí. Bueno, un Entonces, un abracito, abrazo cuídate grande. mucho, que les vaya bien.